Quisiera empezar este tema leyendo la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 3. Dice acerca de Pablo le está hablando de las circunstancias por las cuales en tiempos futuros, cuando hablamos de postreros, se habla de tiempos ya finales. Y le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Hasta este punto uno pudiera estar pensando, bueno, sobre estas circunstancias vemos abundante y lo vemos allá afuera. Pero a partir de aquí, en el versículo 5, a mí me hace bastante ruido en relación a nosotros mismos. Dice en el versículo 5 de segunda de Timoteo capítulo 3, dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Enseguida viene a hablar de alguna circunstancia y dice: pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tonto que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Esta parte está hablando de dos personajes, pero son personajes del pasado. Se la está poniendo a Timoteo en el tiempo presente y dice: como él en el futuro. ¿Ustedes saben quién fue Janes y Jambres? ¿Ustedes han oído de ellos? Ciertamente en la Biblia, en las Escrituras, solo se menciona estos nombres aquí, en esta segunda carta a Timoteo. Pero dentro de lo que son los textos, digamos, tradicionales del pueblo judío, los ubican como aquellos que se opusieron a Moisés, asesorando al faraón y tratando de que los prodigios y milagros que Dios estaba haciendo a través de Moisés fueran opacados para que no tomaran en cuenta o para que no le dieran validez a la palabra que venía de Dios y que simplemente el faraón desechara. Decimos nosotros que el faraón endureciera su corazón. Estos dos personajes, Janes y Jambres, a lo mejor ustedes los habrán visto en alguna película clásica como Moisés y los 10 mandamientos, y son esos dos magos principales que hacen artes de hechicería para tratar de imitar lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés.
El día de hoy, el día de hoy, voy a abordar este tema, pero en vez de enfocarme en el poder de Dios que realiza milagros y prodigios, o en Moisés como instrumento de Dios para ello, vamos a enfocarnos en lo siguiente. Vamos a enfocarnos en la batalla que se libra en la mente del faraón. ¿Por qué nos va a interesar lo que está pasando en la mente del faraón? Ni del pueblo hebreo, ni del pueblo de Israel, no forma parte de la iglesia. ¿Por qué nos interesa el faraón? Porque esa batalla que se libra en la mente o en el corazón, también sucede en nuestra propia vida. Así que nuestro enfoque va a ser el campo de batalla que es nuestra mente. Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, hablándole a Timoteo en una carta previa, le decía: presenta la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna. Le estaba diciendo que tiene que estar preparado para luchar, para una batalla. Y esa batalla tiene que ver con lo que cree. A veces suponemos que fe tiene que ver nada más con el aspecto religioso. No, fe tiene que ver con lo que creemos, con nuestra forma de pensar o de aceptar la realidad. Y le dice: aférrate a la vida eterna. Eso se lo dice Pablo a Timoteo. Ahora, al centrarnos en el caso del faraón, ¿qué beneficio le vamos a obtener? Ya les dije que aquí el punto principal es la oposición al Señor nuestro Dios y el corazón endurecido del faraón. ¿Qué es tener un corazón endurecido? Ser un cabeza dura, como a veces expresamos nosotros, o tener encallecida la conciencia. Normalmente son expresiones que utilizamos para hablar de alguien muy tosudo, muy necio, de alguien que no acepta la verdad o la realidad que se le está presentando, ni quiere ser guiado por un mejor camino, sino que se aferra a sus ideas. Pero para hablar del faraón y su corazón endurecido, que ya hemos leído bastante, que dice: y el corazón del faraón se endureció y no los dejaba salir de Egipto. Tenemos que entender el contexto completo, y para ello, en vez de arrancar ahí con Moisés y con el faraón, vamos a desplazarnos 200 años antes de que el pueblo de Israel siquiera existiera, y que todavía ni siquiera llegaba a estar en Egipto. En Génesis capítulo 12, antes de que naciera Isaac, el papá de Jacob, a quien Dios llamó Israel, leemos que Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Abraham y le dice: vete de tu tierra y la de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso se lo está diciendo ahí en Génesis capítulo 12, en el arranque de parte de Abraham. Abraham anteriormente se había mencionado simplemente que había ido con su padre hasta cierto lugar, y que de ahí en adelante de Harán, que es el lugar donde estaban, lo manda llamar, lo llama Dios para que lo siga. Y en el versículo 4 del capítulo 12 dice: y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Era un jovencito de barbas.
Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra precisamente de Canaán. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo, los cananeos habitaban esa tierra. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, o sea, había caminado. Déjenme mostrarles más o menos qué es lo que había caminado. Dios llamó a Abraham. Llegó hasta la tierra que le había prometido y ahí le habla Dios a Abraham. Y le dice, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él, Abraham, edificó allí un altar al Señor. De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía Betel y al oriente a Jai. Son poblaciones de aquel tiempo. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. De allí, Abraham partió hacia el Negev o al Negev, avanzando poco a poco. Y aquí es donde yo quiero que nos centremos. Dios lo llamó porque ese camino lo va a llevar hasta un lugar donde no debería de estar. Lo llevó hasta Egipto. ¿Cómo sucedió esto? En este mapa podemos ver de dónde habían salido el padre de Abraham junto con Abraham y sus hermanos, y habían ido de Ur de los Caldeos hasta Harán. Dios le habla a Abraham estando aquí en Harán y le dice, sepárate de tu familia y ve hacia donde yo te lo voy a indicar. Abraham le cree a Dios y le obedece y camina hasta aquí, hasta esta zona, lo que es la tierra de Canaán. Y ahí Dios le habla y le dice, esta tierra se la daré a tu descendencia. Pero Abraham, en vez de quedarse aquí, decide seguir caminando, dice, avanzando poco a poco hacia el Negev. ¿Qué es el Negev? Es una zona de desierto, árida, seca. Es curioso que después de que el Señor le había mostrado la tierra prometida a Abraham, él no se queda allí. Siguió su camino, continuando hacia el Negev. Al leer esto podemos pensar, bueno, ¿por qué se marchó Abraham? ¿Acaso no le gustó el lugar? Tal vez sintió un poco de enojo y frustración porque Dios le había dicho, ¿sabes qué? Esto se lo daré a tu descendencia. ¿Y qué creen? Él no tenía descendencia. No tenía hijos. Dijo, ¿cómo es esto? No lo sé. Aquí no nos aclara qué habrá pensado. Tal vez siguió buscando prados más verdes, aunque ese valle era hermoso, era verde, tenía agua, pero él decidió seguir. Para complicar la situación, hubo hambre en la tierra, lo cual normalmente sucede como consecuencia de una sequía. Y déjeme decirles, sabemos que cuando Dios permite que haya escasez en nuestra vida, a propósito de estos tiempos, es porque quiere que volvamos a Él. Escuchen, cuando hay escasez de algo en nuestra vida, Dios nos está llamando. Pero Abraham, en vez de hacer lo que cantamos hace rato en la alabanza, cantamos, cuando tenemos problemas, hoy voy a la roca, ahí es mi amparo.
Pero posiblemente Abraham todavía no se sabía este canto, ¿verdad? Él decidió seguir. Génesis capítulo 12, versículo 10. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Escuchen esto. Abraham descendió a Egipto. Descender no significa que estaba hacia abajo o estaba hacia el sur. También descender se dice cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia o iban a Babilonia, también se le llama descender, aunque está, si se fijan, a otra altura. Aquí descendió. Estar junto a Dios es estar en lo alto. Alejarnos de Dios es descender, sea a donde sea. Dice versículo 11, cuando ya estaba él por entrar en Egipto, le dijo a Sarai su mujer: mira, yo sé bien que eres una mujer de hermoso aspecto, así que cuando los egipcios te vean dirán, esta es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que por ti me vaya bien a mí y por ti también quede yo con vida. Y así sucedió. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron ante él. Así que la mujer fue llevada a la casa del faraón, quien por causa de ella trató bien a Abraham, pues le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y todo parece que va bien, ¿verdad? Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Escuchen lo que les estoy diciendo. Al Faraón que había en tiempo de Abraham, dice, el Señor hirió a él y a su casa con grandes plagas, también por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? ¿Pude haberla tomado como mi mujer? Así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí. Abraham, capítulo 13, Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región de Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Hasta aquí podemos pensar que le fue bien a Abraham, ¿verdad? Fíjense que en Lucas capítulo 16, versículo 8, en una parábola que nuestro Señor habla acerca del administrador deshonesto, dice, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Y hasta aquí, Abraham había actuado como hijo del mundo. ¿O no? Sí, se llevaron riquezas y siervos y criadas, entre ellos a Agar, una criada que se llevó Sarai. Ahora veamos las consecuencias. Estamos siguiendo la pista. El Señor hirió a Faraón y su casa con grandes plagas. Y pensamos, es que no es parte del pueblo de Dios. Dios no quiere a mucha gente y ha escogido tan solo a unos cuantos. A ellos que les pase lo peor, ¿no? Vamos a ver las consecuencias que tuvo para Abraham. Les mencionaba en el caso de Agar. Agar, la criada, junto con toda la forma de pensar que adquirieron allí en Egipto, llevó a pensar
Sarai que podía darle una ayudadita a Dios para que Abraham tuviera descendencia, porque Sarai era infértil. Sabemos las consecuencias. Nació un hijo, Ismael, que no era el hijo de la promesa. Pero vamos a ver otras cosas. Dice en lo que cantábamos hace un momento: Señor mi Dios, más bello que el oro y la plata eres tú. Y es verdad, pero para el ser humano, para el hombre común, lo más importante es tener el tanque lleno. ¿Sí o no? Eso como que nos da paz. ¡Qué horror! ¿Qué empieza? En Génesis capítulo 13 leemos exactamente lo siguiente. Hay pleitos por las cosas materiales y esto lleva a la separación de Lot y Abraham. Pues Abraham, cuando vio que empezaban a pelearse porque tenían tanto ganado y tantos siervos y todos ellos ya como que ya se les hacía insuficiente el terreno que había o donde estaban juntos y había conflictos de que por qué comen más hierba o toman más agua o por qué primero tú y después yo. Hubo muchos conflictos. Abraham le da a elegir a Lot y le dice: ¿acaso no tienes ante ti toda la tierra? Te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot, lleno su corazón y su pensamiento y su mente de la forma de pensar del mundo, escogió los valles verdes, allá donde se parecía a los valles de Egipto, y se fue hacia esos rumbos. Y cada vez se fue acercando más hacia ciertos pueblos como eran Sodoma y Gomorra. Olvidémonos de Lot. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, fíjense, hasta que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Esa fue, podríamos decir, algo que nos debe de esclarecer. ¿Se acuerdan que le había dicho: deja tu parentela y sígueme? Y se había llevado a Lot. Hasta que Lot se separó de Abraham, entonces viene la promesa completa. Y el temor que tenía Abraham de que, bueno, yo ni hijos tengo, en ese momento se lo quita y le dice: esto es para ti y para tu descendencia. Hay veces que somos necios y nos aferramos a las cosas creyendo que es que siempre ha sido así, es que es la tradición, o pudiéramos decir es la familia, o es donde siempre he estado. Cuidado, hay que recordar que Dios tiene poder para dar, porque dueño de todo es Él. En el capítulo 15 nos habla de otra consecuencia y es donde nos vamos a centrar. Le da a conocer el costo de su desliz en Egipto. Allí en el capítulo 15, después de que le dice: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Más adelante le dice: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Vuelve a reafirmar. Pero en el versículo 13 le dice: después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena,
donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Escuchen, el pueblo de Jacob, de Israel, que estuvo en Egipto, fue por consecuencia de que Abraham, a pesar de haber recibido una indicación y decir aquí es donde debes de estar, él decidió irse un poquito más allá a ver qué más. Y cuando hubo aflicción, hubo problemas, en vez de regresar al Señor, fue con los hombres, porque decían, es que allá hay tierras fértiles, allá está el río Nilo, allá no hay problemas, vente para acá. Lo habrá escuchado, lo habrá visto. El asunto es de que se fue, se alejó de Dios. Eso también nos puede suceder a nosotros.